Bienvenido a la clínica del sueño. ¿Cómo puedo ayudarte? Ujú. Bien, tienes una reservación. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre precioso. Entonces, vamos a hacer el ingreso. Este paso es muy importante para dar la información correcta a los doctores luego. Así que vamos a anotar todo detalladamente. Bien, hoy es día. Aquí estás en la agenda. Bien. La hora fue reservada hace un mes. Ok, perfecto. Aquí. Y veo que está todo pagado. Sí, perfecto. Ok. Entonces, ¿te informaron cómo es el procedimiento del ingreso? ¿No? Bien. Vamos a hacer una explicación detallada para que no tengas dudas. También voy a responder tus preguntas y todo eso ahora, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a armar tu ficha. Ajá. Tienes un nombre muy bonito, por cierto. Déjame ingresar al sistema y abrir aquí la ficha médica. Dame solo un segundo. A veces estas cosas tardan un poquito en abrir. Vamos a ello entonces. Nombre, apellido, segundo apellido. Perfecto. Y necesito que me digas algunos de tus datos personales, como tu edad. Bien. ¿Conoces tu peso? Bien. ¿Tu altura? Bien. ¿Y tomas algún medicamento para dormir? Ok. Ajá. Oh, y consumes ASMR también. Perfecto. Es una buena solución que no tiene que ver con pastillas. Sí, yo también lo veo. Bien. Tienes problemas para dormir, supongo, ya que estás solicitando este examen, ¿cierto? Ok. ¿Tienes una carga laboral excesiva? ¿O tus estudios son demasiado estresantes? Ambos, ok. ¿Tienes alguna enfermedad asociada? Puede ser ya sea física o mental. Ajá. Bien. Ajá. Todo esto está diagnosticado, ¿verdad? Bien. ¿No te lo has tratado nunca? Ok. No problema. ¿Y tienes algún antecedente familiar? Ajá. ¿No sabes? Ok. ¿En algún momento notaste que tus padres andaban de mal humor en la mañana? Ajá, bien. Ajá. ¿Cómo ha estado tu humor en las mañanas? ¿Cómo ha sido siempre? Bien. ¿Consideras que estás de mejor humor en las mañanas o en las tardes? ¿Y cuándo trabajas mejor? ¿En qué horario del día?
¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿O muy tarde en la noche? Bien, perfecto. Todo esto te lo pregunto porque tiene que ver con tu ciclo circadiano. Todas las personas tenemos un ciclo interno. Ajá. Y la mayoría de las veces cuando tenemos problemas para dormir o para despertar es porque los horarios no se ajustan a nuestros ciclos. Exacto. Ajá. Bueno, todo eso lo vas a descubrir después de los exámenes que te realizarán los doctores aquí. Ajá. No te preocupes que ellos son súper amables. El día de hoy te toca con la doctora Noah. Ella está de turno hoy, te atenderá, te dará un cuarto para que te relajes, te pongas tu pijama, luego va a poner algunos electrodos en tu cabecita para medir tus signos vitales, te va a hacer exámenes completos. Sí, de todos tus sentidos para ver si no tienes algún problema asociado al sueño. Puede que sea algo del ciclo o puede que sea alguna enfermedad que no hayan descubierto. Ajá, perfecto. Déjame tipear algunas cositas aquí. Y estamos casi listos con tu ficha. Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tienes alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Todo bien, entonces vamos a hacer un pequeño test, como te decía, sobre los ciclos circadianos. Esto le ayudará a los doctores a saber más o menos cómo está todo. Entonces, voy a comenzar con las preguntas. Si solo pensaras en cuándo te sentirías mejor y fueras totalmente libre de planificarte el día, ¿a qué hora te levantarías? Tenemos opciones. Entre las 5 a.m. y 6:30 a.m. de la mañana, entre las 6:30 y las 7:45 de la mañana, entre las 7:45 y las 9:45 de la mañana, entre las 9:45 y las 11 de la mañana o entre las 11 y 12 de la tarde. Ajá. Ok. Pregunta número 2. Si solo pensaras en cuándo te sentirías mejor y fueras totalmente libre de planificarte el día, ¿a qué hora te acostarías? Entre las 8 p.m. y las 9 p.m., entre las 9 p.m. y las 10:15 p.m., entre las 10:15 p.m. y las 12:30 am, entre las 12:30 am y la 1:45 am, o entre la 1:45 am y 3 am. Ajá. Bien. Siguiente pregunta. Para levantarte por la mañana a una hora específica, ¿hasta qué punto necesitas que te avise el despertador? No lo necesito poco, lo necesito bastante o lo necesito mucho. Ok, yo lo necesito mucho. Siguiente pregunta. ¿Te resulta fácil levantarte por las mañanas? Cuando no te despiertan de forma inesperada. Nada fácil, no muy fácil, bastante fácil o muy fácil. Tómate tu tiempo para responder, no hay apuro. Bien. Y siguiente pregunta. Una vez levantado por la mañana, ¿qué tal te encuentras durante la primera media hora? ¿Nada alerta? ¿Poco alerta? ¿Bastante alerta o muy alerta? Ok.
Siguiente. Una vez levantado por las mañanas, ¿cómo es tu apetito durante la primera hora? ¿Muy escaso, bastante bueno o muy bueno? Ah, sí. Bien. Y nos quedan las últimas 3 preguntas. Has decidido hacer ejercicio físico intenso. Un amigo te sugiere practicar 1 hora 2 veces por semana de 10 a 11 de la noche, pensando solo en cuándo te sentirías mejor. ¿Cómo crees que te sentaría? ¿Estaría en buena forma? ¿Estaría en una forma aceptable? Me resultaría difícil. Me resultaría muy difícil. Ok. Sí, a mí me resultaría más o menos fácil. Sí, yo soy más bien nocturna. Bien. Y siguiente. ¿A qué hora del día crees que alcanzas tu máximo bienestar? ¿Entre las 5 a.m. y las 8 a.m.? ¿Entre las 8 a.m. y las 10 a.m.? ¿Entre las 10 a.m. y las 5 p.m.? ¿Entre las 5 p.m. y las 10 p.m.? ¿O entre las 10 p.m. y las 5 a.m.? Perfecto. Perfecto. Última pregunta. Se habla de personas de tipo matutino y vespertino. ¿Cuál de estos tipos te consideras ser? ¿Un tipo claramente matutino? ¿Un tipo más matutino que vespertino? ¿Un tipo más vespertino que matutino? ¿O un tipo claramente vespertino? Ok. Un tipo. Perfecto. Entonces aquí voy a enviarle tus resultados a la doctora Noah. Y tenemos listo tu test, tenemos listo tu ficha médica. Ella se encargará de los exámenes detallados, como te decía. El pago también está listo. Y solemos ofrecer algunas bebidas que ayudan a relajar mientras esperas. La doctora te verá en más o menos 15 a 20 minutos. Ahí tú entrarás a la sala, te cambiarás a tu pijama, te pondrás cómodo y entonces llegará la doctora a revisarte. Pero mientras tanto, mientras esperas aquí en la sala de espera, podemos ofrecerte algo de beber. La idea es que esta experiencia sea muy relajante, así que ¿quieres algo? Bien, mira, tenemos leche tibia de distintas variantes. Tenemos leche sin lactosa, leche descremada, leche de almendras, leche de soya. También tenemos una opción de tés que sirven para dormir. Tenemos té de lavanda, que es muy relajante. Tenemos té de manzanilla. Y tenemos un té con hojitas de menta y manzana. Todo eso lo podemos endulzar con miel si es que quieres. Bien, perfecto. Ok. Entonces tu orden está lista. Ingresamos todo. Así que puedes ir a sentarte. Por acá tenemos unos asientos especiales, acolchaditos y con calefacción. Puedes encender la televisión. También tenemos un servicio de streaming, así que lo que quieras está a tu disposición. Te llevaré el té enseguida, así que ponte cómodo y disfruta hasta que llegue la doctora, ¿ok? Bien, si tienes cualquier pregunta, estaré aquí. Genial. Nos vemos entonces. Mucha suerte. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.